la situación. Yo hoy estoy muy reconocido porque está con nosotros Milena López Rocha. Milena López Rocha es la presidente de Corfi Colombiana. Y Corfi Colombiana es la entidad donde está la holding de infraestructura que se llama Proindesa, a la que reportan, donde se encuentran las concesiones de la organización y entre ellas esta carretera al llano. Doctora Milena, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. Le agradecemos mucho que esté aquí. Yo creo que usted ha sufrido tanto como nosotros con esas noticias sobre el llano. ¿Cómo ven ustedes hoy la situación de la carretera? No, la situación de la carretera es compleja porque aún tenemos el derrumbe que tiene bloqueada la vía principal. Hoy el acceso a los llanos se da por una variante que habilitamos. Trabajamos arduamente durante los 7-8 días posteriores al derrumbe para habilitar esta vía para poder volver a dar paso. Sin embargo, esto es una vía vieja que se habilitó, no una carretera con las especificaciones de la vía principal, entonces claramente la velocidad de desplazamiento es menor, la capacidad de la vía es menor y eso ha afectado el flujo a toda la Orinoquía vía la carretera. Y tal vez con un componente adicional, y es que hoy por hoy la única vía habilitada para carga pesada a la Orinoquía es en efecto Bogotá-Villavicencio. Hemos perdido las otras 3 vías que teníamos que nos daban acceso al llano. Estas no están habilitadas para carga pesada actualmente. Entonces, las hemos perdido porque en el pasado quienes eran responsables de esas vías no les han hecho el mantenimiento porque no están en condiciones de soportar la carga pesada. Una combinación de varias. Entonces, cuando vemos la carretera por el Cisga, hemos tenido derrumbes significativos. El río se llevó un pedazo grande de la vía. Entonces, derrumbes, no necesariamente falta de mantenimiento, que hacen que la vía no esté capacitada para carga pesada, y otras que en realidad pues nunca tuvieron la habilitación de carga pesada como la tiene la vía al llano. Entonces es una mezcla de ambas cosas y lo que sí vemos, y particularmente en la vía nuestra al llano, es que hay una serie de actividades para hacerle mantenimiento a los puntos críticos de la vía que están a cargo de la Nación, la ANI y el INVÍAS, que no se han estado haciendo, y pues un poco parte de lo que vemos son los derrumbes en estas zonas. Entonces ahí creo que como país, y esto yo creo que vale la pena resaltar, no es necesariamente un tema solo de este gobierno, es un tema de este gobierno y gobiernos anteriores, donde no se le ha prestado atención a los puntos críticos a lo largo de la vía, donde hay que asegurar la montaña para asegurar que no sucedan estos derrumbes. Escuchábamos en días pasados a un grupo de líderes llaneros y decían, se le ha propuesto a este gobierno y le han propuesto a los gobiernos anteriores opciones, alternativas para que atiendan esos puntos. Y dicen ellos, llaneros, víctimas de lo que está pasando, ni los gobiernos pasados ni este han atendido las que han sido propuestas concretas, y entiendo que algunas han venido incluso de ustedes para decirle al gobierno, atiendan estos puntos, hagan unos mantenimientos o unas obras o unas protecciones de taludes o unas protecciones frente a los deslizamientos que no se han hecho, y el resumen es que hoy medio país está bloqueado. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes han hecho propuestas? ¿Ustedes han planteado alternativas? Es así, Juan. Yo creo que a lo largo del tiempo han habido varias diferentes alternativas. Puntualmente nosotros estamos listos a apoyar en las obras que hay que hacer de mantenimiento. Necesitamos que se asignen los recursos para hacerlo. En su momento vimos alternativas con la unidad de gestión de riesgo para asegurar que se hicieran algunas obras. Eso no prosperó. En el pasado, entiendo, en el gobierno anterior se exploró la alternativa de hacer algunas de estas obras vía obras por impuestos. Hoy por hoy la regulación no lo permite, requeriríamos algunos cambios para poder hacer eso. Entonces, alternativas ha habido sobre la mesa, tenemos toda la disposición de hacer las obras. Creo que lo importante es asegurar los recursos hacia adelante y priorizar los recursos para que se hagan estas actividades, y esos recursos los tiene que priorizar básicamente la ANI. Pero señora López, la ANI dice que no hay plata, la ministra de Transporte dice que no hay plata,
y en este momento ellos están parados en eso y entendemos que en el contrato que firmó Corficolombiana o que haya sido, digamos, en su momento, pues sí, quedó que ustedes no son los responsables de ese mantenimiento de las vías, por supuesto que sí, pero aquí hay un tema en el que el Estado dice no hay plata. Ustedes contractualmente no tienen que asumir eso. Y hay una región que está absolutamente desconectada y están sufriendo ustedes y están sufriendo ellos. O sea, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto en que uno dice, bueno, acá es un tema también de país? Yo creo que antes de cualquier cosa es importante recalcar cómo funciona nuestra concesión y cómo funcionan todas las concesiones 4G, 5G. La minuta del contrato de nuestra concesión es igual al de todas las otras concesiones. El riesgo geológico de los derrumbes está en cabeza del Estado porque no es predecible. Entonces es imposible a priori comprometerse a hacer unas obras que uno no sabe cuántas son, qué tan grande van a ser, de qué orden de magnitud van a ser. Y así están todas las concesiones. Y así están todas las concesiones 4G. El riesgo geológico es un riesgo asignado a la nación precisamente por lo que no es previsible. Entonces yo creo que eso es importante porque esto no es un tema puntual de la carretera de la vía al llano. Esto lo hemos visto en la perimetral, lo hemos visto en la transversal del Cisga, lo hemos visto en la ruta del Cacao. El riesgo de los derrumbes, en efecto, es responsabilidad del Estado. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, ¿qué sucede? La vía al llano, por la complejidad de las montañas, es más susceptible a estos derrumbes que muchas de las otras carreteras, entonces oímos más de eso. Entonces creo que es clave entender que esto no es particular a la concesión nuestra. Habiendo dicho eso, ¿qué sí es importante y qué hay que pensar hacia adelante? ¿Somos buenos asignando recursos para hacer obras nuevas como país? Somos malos asignando recursos a hacer temas de prevención. Y el mantenimiento de los puntos críticos para que se aseguren las laderas, para que no se den esos derrumbes, es una labor de prevención. Entonces creo que también es una conversación de priorización del gasto que no es menor y de buscar alternativas de financiamiento. Creo que en su momento se habló de obras por impuestos, creo que eso es algo que hay que considerar hacia adelante, pero son inversiones importantes. Sí. Hacer el mantenimiento de todos los puntos críticos identificados en este momento de la vía al llano cuesta aproximadamente 2 billones de pesos. Son platas grandes. Entonces, cuando uno piensa en la solución de la vía al llano, hay que pensar no solo en cómo solucionar la coyuntura de los puntos críticos, sino en cómo encontrar una solución estructural a la vía al llano. Unos viaductos, por ejemplo, piensa sí. Uno, ¿por qué no se hizo esa vía en un viaducto, como se hacen las vías en Europa? ¿Por qué se hizo ahí pegada a la montaña? Sí. Entonces, cuando uno mira la vía al llano, comenzando desde Bogotá y llegando a Villavicencio y la divide en tercios, la concesión construyó obras en el segundo y en el tercer tercio, es decir, de Cáqueza hacia Villavicencio. Y si ustedes se fijan, esa parte de la carretera tiene 125 viaductos y 29 túneles. Es cierto. Cuando uno mira el primer tercio... Además de muy buenas especificaciones. Exactamente, y eso es muy importante. El primer tercio, que hace hoy en día parte de la concesión, no se construyó por la concesión. Venía construido y la concesión lo recibe para hacer la operación y mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Pavimentar, cobrar los peajes. La concesión nunca hizo obras en ese primer tercio y las obras estructurales que hay que hacer en ese primer tercio son básicamente desdoblar la vía, es decir, hacer otro carril por un trazado diferente y esa vía tiene que ser igual a lo que nosotros construimos en el segundo y en el tercer tercio. Es decir, puente, viaducto, túnel, puente, viaducto, túnel. De hecho, tenemos diseños básicos de lo que creemos debería ser ese trazado y cómo funcionaría. Y es una vía de aproximadamente 38 kilómetros, de los cuales más o menos 22 kilómetros tienen que ser puentes y viaductos y 9 kilómetros tienen que ser túneles. Entonces, la solución estructural es coger ese primer pedazo de la carretera de Bogotá a Cáqueza y hacer algo similar a lo que se hizo con las construcciones que hicimos en la concesión en ese último pedazo. Y eso es la única manera de estructuralmente asegurar la vía de todos estos derrumbes, porque si pensamos en trazar un segundo carril por donde va la vía hoy, no solucionamos el problema como país. Entonces creo que la solución estructural es hacer con ese primer pedazo de la carretera lo que ya se hizo o hacer con otra vía, otra salida. 8 de la mañana, 14 minutos. Don Santiago Ángel. Sí, señora Presidente de Corficolombiana.
según lo que usted nos dice, entonces, en todos los contratos de concesión para estas vías, la responsabilidad del mantenimiento para evitar derrumbes es del gobierno, no del privado. Pero explíquenos un poco sobre los tramos de la concesión en donde siempre hay este tipo de problemas. Es decir, ¿ustedes qué tipo de mantenimientos hacen para que no se repita el derrumbe? O si esto definitivamente es responsabilidad del gobierno, lo que usted dice es que el gobierno sistemáticamente, no solo este, sino los anteriores, no han hecho los mantenimientos debidos. Acá yo creo que confluyen varias cosas. Entonces, el riesgo geotécnico siempre está en cabeza del Estado en los contratos de concesión. Hay un tema que yo creo que transciende necesariamente el tema de los mantenimientos. Y va primero, y si uno quiere una solución estructural de mediano plazo es importante. El uso de tierras. Cuando hay una ladera de una montaña que es bosque y se diseña una carretera, la manera en la que se manejan las aguas es muy distinta a la manera en la cual hay que darle manejo al agua cuando esa misma ladera se siembra, se cultiva, se está regando, se construye, hay pozos sépticos donde la captación y el desecho de aguas no se regula. Entonces hay un componente importante que transciende el mantenimiento y es la gestión del territorio. En la medida que la gestión del territorio no se haga de manera adecuada, que las corporaciones autónomas no revisen que la captación de aguas y el desecho de aguas se esté haciendo bien para no deteriorar las laderas de las montañas, que en Colombia las montañas se derrumban muy fácilmente, vamos a seguir teniendo estos problemas. Entonces, hay un componente de las obras de mantenimiento que hay que hacer para gestionar el agua, pero hay un componente importante de las regiones en cómo se administra el territorio para que podamos asegurar las vías que hacemos en zonas montañosas. Y eso es un pedazo de la conversación importante y es gran parte de lo que hemos visto que se ha dado en los derrumbes que tenemos en este momento. El gobierno dice que no tiene plata para adelantar las obras en este momento. Usted dice, está establecido en la concesión cuando se entregó que no era responsabilidad de ustedes prever lo que eventualmente pudiera ocurrir en esa carretera por derrumbes. En ese limbo, ¿cuándo nos van a entregar la carretera operativa al 100%? ¿Cuándo vamos a tener la vía al llano funcionando al 100%, doctora Milena? Entonces, en cuanto al kilómetro 18, que Sí, es el derrumbe actual del que estamos conversando, el INVIAS está encargado de restablecer la vía. Ellos están trabajando en eso. La ministra de Transporte ha manifestado que espera tener la vía habilitada en noviembre y eso lo están haciendo ellos. Esa labor pues consiste básicamente en dos temas. Hay que asegurar la montaña y drenarla de agua para que no se continúe escurriendo y hay que remover los escombros. Entonces el INVIAS está trabajando en eso y esos son los tiempos que ha dado la ministra. ¿Y en lo que corresponde a ustedes? Nosotros hemos apoyado en lo que hemos podido. Ahora, uno hoy por hoy tiene al INVIAS removiendo escombros, entonces lo que no se puede es dos personas trabajando en el mismo lugar al mismo tiempo, porque eso no da para una coordinación óptima. Nosotros hemos entrado a ayudar a asegurar la ladera, hemos hecho trabajos con todo lo que son los canales de agua, las cisternas donde se está recibiendo agua, para asegurar que esa agua se comience a canalizar de manera adecuada para secar la ladera lo más pronto posible, y en eso hemos estado apoyando desde la concesión. Y eso es importante porque es la única manera de asegurar la ladera de la montaña. En la medida que la montaña no se seque, se continúa escurriendo. Y es un problema para el uso de la vía, pero también puede derivar en una catástrofe. En la memoria de los llaneros siempre aparece lo que ocurrió en los túneles de Quebrada Blanca y lo que ocurrió en ese momento. La tragedia de Quebrada Blanca. Que fue, eso es hoy un camposanto. Si hoy, en este momento, tuvieran una reunión con un gobierno que estuviera dispuesto a avanzar en la solución, ¿cuál sería la propuesta de Corficolombiana? ¿Qué le dirían en concreto al gobierno? Esta es la propuesta que resolvería el tema. ¿Cómo es esa propuesta? La propuesta es la solución estructural. Necesitamos desdoblar la vía por un trazado distinto y construir lo que se construyó en el segundo y el tercer tercio, es decir, una vía a base de viaductos y túneles que asegure que estemos cubiertos del riesgo de posibles derrumbes hacia adelante. Otra carretera. Correcto. Esa es la solución estructural. Nosotros tenemos aquí a todos los candidatos presidenciales que pasan por Tribuna RCN. Ayúdeme usted a formularles la pregunta de lo que tendrían que garantizarle al llano
los que quieran llegar a la presidencia de la República a partir del 2026. La gente del llano escucha la FM, ve Tribuna en los distintos medios de RCN, y nosotros no queremos que esto se vuelva simplemente un tema de relleno. Nosotros queremos que de esta campaña presidencial surja el compromiso del próximo gobierno para resolver el problema de la carretera al llano. ¿Qué les tengo que preguntar? ¿Qué les tengo que decir? La vía estructural se va a demorar, entonces hay que asegurar lo que tenemos en este momento. Y para eso hay que atender los 100 puntos críticos que tiene la vía. Hay 100. Hay 100 puntos críticos que tiene la vía. Para asegurar que una vez solucionemos el kilómetro 18, esto no suceda en otras partes de la vía. Entonces, la atención a los puntos críticos es el tema más crítico y más importante. Es un tema que se le ha venido pidiendo a este gobierno, es un tema que se le pidió al gobierno anterior y es un tema que hay que atender, tema 1. Y tema 2, hay que trabajar con los gobiernos locales y con las corporaciones autónomas para darle orden al territorio. En la medida que hayan construcciones ilegales, pozos de captación de aguas que no estén bien hechos, disposición de aguas que tampoco esté regulada, vamos a continuar teniendo problemas en las laderas. Hay que también en paralelo trabajar con asegurar la gestión del territorio para prevenir estos riesgos hacia adelante. Y esto aplica no solo a la vía al llano, aplica a cualquier vía cerca de una ladera de montaña. Esa historia de los galpones de pollos que afectan la estabilidad de la ladera, ¿eso es verdad? Sí, entonces en el kilómetro 58, si recuerdan, hace 2 años se dio un derrumbe similar, y esto básicamente se debió a la mal gestión del manejo de aguas de las laderas. Entonces, las montañas en Colombia son porosas, son montañas jóvenes, se desborona. La gestión de agua hace que mucho de eso básicamente se vuelva barro y se derrumbe. Entonces la gestión de aguas es sumamente importante, y tal vez al punto anterior en cuanto a qué le pediría al nuevo gobierno, además de los puntos críticos, hoy tenemos habilitados el puente de Chirajara, está listo, no se puede usar porque hay unas obras para conectar los túneles que vienen antes del puente y asegurar esos túneles para poder dar vía libre sobre ese tramo de la vía. Entonces ese es el otro pedazo que hay que habilitar para que la vía en su integridad funcione. Hoy por hoy, explíquele a nuestros eso oyentes que no están tan familiarizados. El puente Chirajara fue el que tuvo el problema estructural, correcto. que se construyó nuevo completamente. Se cayó el puente Chirajara y ustedes lo construyeron, y entonces no puede operar hasta tanto. Faltan unas obras intermedias para poder asegurar los túneles y conectar la salida del túnel con el puente para poder usar el puente. ¿Y quién tiene que hacer esas obras? Esas obras están a cargo de la nación. Están a cargo de la nación. O sea, puede pasar... Hoy en día no se pasa por el puente, sino que se toma una vía alterna. Claro. Entonces puede pasar que el puente se quede de adorno si no construyen esas obras que están a cargo de la nación. Eso es lo que está pasando en este momento. Increíble, No, increíble. Es decir, se sorprende uno cada vez más con lo que nos está contando la doctora López. Le hago una pregunta que podría describir de una manera más concreta qué es lo que está pasando en esta carretera. ¿Hay negligencia del Estado en la atención en la carretera? Porque lo que usted explica es lo que está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, lo hicimos. Todo lo que tiene que hacerse de aquí en adelante es responsabilidad de la nación. ¿Hay negligencia del Estado en la atención de la carretera, de la vía al llano? Hay una serie de puntos críticos que deben ser atendidos y no han sido atendidos. Necesitamos que sean atendidos lo más pronto posible para asegurar que esto no se repita. Para sacarlo a usted de ese problema, ¿me equivoco yo si digo que es negligente el Estado en la atención de la vía al llano? En la atención de los puntos críticos creo que nos ha faltado celeridad. O sea, sí es negligente. No le va a decir la doctora la palabra sí, negligente. No sé que la estoy metiendo en un problema complicado, pero un tema de relacionamiento muy complejo. Écheme la culpa a mí. Pero yo es una montaña joven, como decía don Juan. Fuera de eso, en la cima de la montaña hay cultivos, hay unas cosas de pollos también, de criaderos de pollos. Claro, que fue el que causó el problema anteriormente. Exactamente, entonces... Y eso está todo el tiempo filtrando, eso no le da estabilidad, ahí se necesitan hacer unos cambios estructurales importantes y también... ¿Otra carretera? ¿Hay que hacer otra carretera? Sí, yo creo que sí. 824, lo que no puede seguir pasando es que
Corficolombiana, del que la Cisca. concesión tienen unas propuestas, que tienen identificadas unas tareas y el Estado no hace su parte. Y El la Estado dice nación que no tiene no plata. hace su parte. Es que hay plata para una cantidad de cosas. Acabábamos de ver la denuncia de Transparencia que meten 30 billones en unos fondos que todos los años crece la burocracia y resulta que esta es una carretera esencial para la República de Colombia. Una y otra vez lo decimos aquí, es que al oriente de la vía al llano queda media Colombia, queda medio país. Entonces, yo no intervengo desde aquí en asuntos de la política, pero si yo estuviera en Villavicencio y en los departamentos del Oriente, Horrible. sacaría una consigna diciendo que ni un solo voto para un candidato que no tenga claro cómo va a resolver el problema de la vía al llano y que se comprometa. Y que porque todos en campaña van y prometen y echan la carreta y los hemos oído a lo largo de décadas. Los que digan cómo van a atender los 100 puntos críticos, cómo van a trabajar con el concesionario, cómo van a copiar los recursos. Esto no le puede seguir pasando al Meta. Y valoramos mucho que haya estado aquí con nosotros y estas respuestas, porque yo sí noto confusión entre la gente, qué es responsabilidad de quién y quién ha hecho y quién no ha hecho la tarea. Por supuesto que hay que convocar, invocar y exigir de las autoridades públicas y de la inversión pública lo que está a su cargo y bajo su responsabilidad. Grado de optimismo de 1 a 10 de que tengamos una solución estructural. La solución estructural se demora, pero yo sí creo que estamos en capacidad de abrir la carretera antes de fin de año. Estamos contando en que el gobierno, vía el Invías, hagan esto con la mayor celeridad posible para poder darle soluciones a la gente de la Orinoquía que requiere esta vía. Ojalá se logre. Este puente, estuve hablando con muchas personas del llano. Usted no sabe la angustia por los restaurantes casi cerrados, por la pérdida de sus ingresos, por la imposibilidad incluso de cubrir sus deudas, de sacar los productos de sacar los productos, del abastecimiento, de lo que requieren para la vida cotidiana, y ellos sí sienten una enorme, esto lo digo yo, no lo dice nuestra invitada, una enorme indiferencia del gobierno nacional con el tema de la carretera y con lo que ocurre en Villavicencio y en el llano. Hemos hablado muchas mañanas con Rafaela Cortés, la gobernadora del Meta, con Jorge Rey, el gobernador de Cundinamarca, y uno ya no sabe qué más decirles. Porque quienes tienen que poner la plata se la gastan en otra cosa. Eso lo decimos nosotros. Gracias, doctora Milena, presidenta de Corficolombiana, por haber estado con nosotros. Gracias por haber atendido estas preguntas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. 8:27. En Celsia, aprovechamos la fuerza del sol, el agua y el viento